la pantalla. Sí, dale. Bien. Vamos nomás. Chicos, el tema que vamos a desarrollar hoy corresponde al capítulo 6 del libro del ministro de la serie Young. Electromagnetismo. El título es corriente, densidad de corriente y conductores. Volvemos a definir, porque todos estos temas son conceptos conocidos para ustedes. Nosotros decimos que la corriente es una variación de carga respecto del tiempo. Y cada vez que hablamos de variación con respecto al tiempo, indudablemente estamos hablando de una derivada. Por lo tanto, la corriente se define como la derivada de la carga respecto al tiempo. Como ustedes saben, se mide en coulomb sobre segundo y se define esa unidad como el ampere. Se estila en el libro y en general que si la corriente depende del tiempo, la vamos a usar en minúscula. Y si no es función del tiempo, con mayúscula. Bien, pero también hay otro concepto que vamos a recordar, que es la densidad de corriente. Y la usamos con la letra J. Y J es un vector. Ahí lo está mostrando Martín. Acá hay un error que se me pasó a mí, porque debería de poner módulo de J. Les cuento por qué. Observen la igualdad. J es un vector, y lo estamos igualando en escalar. Eso no es correcto. Deberíamos de poner módulo de J igual a I sobre A. O mejor aún, definir a la corriente como la integral de superficie de J por ds. Ese producto es un escalar. J por el diferencial superficie, un producto escalar, y por lo tanto ahí definimos la corriente como un escalar. Ahora bien, ¿por qué no se usa tanto J como I? Ustedes vienen de electrotecnia o en cualquier circuitería, hablamos de tensión, corriente, resistencia, etc. Impedancia. Porque J es un vector. Recuerden también que la intensidad de campo eléctrico era un vector y nosotros preferimos trabajar con el potencial, que es un escalar. Acá sucede más o menos lo mismo. Vos avísame, Martín. Sí, a ver. ¿Esa densidad de carga es perpendicular a la superficie, profe? No necesariamente, por eso. Puede que sí o puede que no. Si es, recuerda que el vector densidad de superficie, ¿vos me decís densidad de carga o densidad de superficie? Densidad de carga, profe. Claro. La densidad de corriente es J, ¿no? ¿De eso me está hablando? Sí, profe. Bueno, si J puede o no puede ser perpendicular a la superficie. Si lo es, entonces J y ds son paralelos. Por lo tanto, el producto escalar es máximo. Si fuera de otra manera, tendría que ver el vector con el coseno phi asociado. Así que eso tengan en cuenta. En el caso óptimo, J sí sería perpendicular a la superficie y por lo tanto paralelo al vector densidad superficie. ¿Te quedó claro? Ah, bien, bien. Muchas gracias, profe. Bien, ahora vamos a definir lo que nosotros vamos a llamar velocidad de corrimiento, que es un vector. La velocidad de corrimiento va a ser proporcional a la intensidad de campo eléctrico. Imagínense ustedes que tienen un material que puede ser conductor o no, el cual está afectado por campo eléctrico. ¿Qué sucede? El campo eléctrico orienta a las partículas, a los dipolos o a las cargas en el sentido que corresponde. Las positivas en el sentido del campo y las negativas en sentido contrario. ¿Y qué sucede? Hay un movimiento de carga. El movimiento de carga se puede visualizar con lo que se llama velocidad de corrimiento. Y acá me voy a adelantar algo que ustedes quizás sepan.
todos sabemos que el efecto de la corriente eléctrica es casi instantáneo. Es decir, que corresponde a la velocidad de la luz. Pero cada carga no se mueve a la velocidad de la luz. ¿Sabían eso o si no lo explico? No, perfecto. Entonces les comento qué es lo que quiero decir. El ejemplo con el que a mí me explicaron en la secundaria y me quedó tremendamente grabado el siguiente. Imagínense un tubo hueco, sin tapa en ninguno de sus extremos, y al cual uno va poniendo pelotitas de tenis, por ejemplo, y que el diámetro es tal de que la pelotita entra justa. Uno podría tapar un extremo y comenzar a poner pelotitas de tenis, y luego, en el momento de destaparlo, cuando quede totalmente lleno. Si ustedes quieren ingresar una nueva pelotita de tenis, evidentemente van a tener que correr, las pelotitas van a tener que hacer lugar y salir una por el extremo. De tal manera que si está totalmente lleno el tubo, a medida que va ingresando una pelotita, va saliendo otra. Pero no es la misma, no sé si entienden eso. Entonces, por ejemplo, ustedes están queriendo encender una habitación y ustedes decimos prendemos la luz en el lenguaje coloquial. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Cerramos un circuito, ¿verdad? Aplicamos una diferencia de potencial a los electrones que están en los conductores, en este caso generalmente los conductores son de cobre, y van saltando los electrones de valencia de un átomo a otro, de manera tal de que el que llega a energizar la luminaria no es el que salió exactamente de la llave de contacto. ¿Me queda claro eso, chicos? Sí, profesor. Sí, bien. Bien. Es más, para sorpresa de ustedes, hay un problema en el práctico, que la velocidad de corrimiento de un conductor de cobre anda en el orden de los centímetros por hora. O sea que es probable que cuando ustedes energicen una habitación, el electrón que comenzó a mover el efecto de la corriente eléctrica llegue a la luminaria, no el mismo día, capaz que la llegan a apagar, no sé si me entienden. Bien, por eso se define lo que es la velocidad de corrimiento. La velocidad de corrimiento, creo que de manera clara es proporcional a la intensidad del campo eléctrico, una vez de que el campo eléctrico es estacionario. Como una proporcionalidad, para trabajarlo como igualdad, vamos a poner una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es mu, y este mu es lo que nosotros llamamos movilidad, que va a tener unidades en el sistema internacional de manera tal de que la igualdad se mantenga. Es decir, que mu va a ser metros cuadrados sobre volt segundo, para que cuando ustedes multipliquen por la intensidad de campo eléctrico, el producto de metros sobre segundo, que no puede ser de otra manera que la velocidad de corrimiento. Y sí vamos a observar que la velocidad de corrimiento es una función de la temperatura y fundamentalmente de la estructura cristalina. Ustedes saben que los buenos conductores tienen una estructura cristalina distinta de los malos conductores. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que el carbono se presenta en la naturaleza de dos maneras alotrópicamente distintas. Por ejemplo, como grafito y como diamante. Ahora, el diamante tiene una estructura cristalina tan resistente al movimiento de las cargas, que es casualmente un mal conductor. Ustedes saben que la estructura cristalina del diamante es como un tetraedro. En cambio, el grafito es untuoso, pastoso, y se usa, por ejemplo, para las minas de lápices y demás, y además de aplicaciones para escobillas, motores, etc. Y ustedes saben de que el grafito es un buen conductor y el carbono es un mal conductor. ¿Y en qué difiere uno de otro si es el mismo material? En la estructura cristalina. Entonces, la movilidad va a ser una función
de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuanto mayor temperatura tenga el medio o el material, más movilidad tienen los electrones, chocan más con los electrones de valencia, de conducción, y por lo tanto la resistencia aumenta. Ustedes saben también que la resistencia de un conductor aumenta linealmente con la temperatura. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué pasa, profe, si tengo un material grafeno? ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un material moderno que utiliza estructuras de nanotubos y cuestiones que ya van bastante más allá de la física clásica, y hay que tomarlo desde otro punto de vista. O sea, son materiales muy particulares, ¿sí? No nos metamos con esos materiales en este caso porque, bueno, ahí no se van a cumplir todas las leyes que nosotros estamos estudiando para la mayoría de los materiales, en la mayoría de las temperaturas que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, porque todo esto que estamos explicando, si ustedes lo ponen a esos materiales a 270 grados bajo cero, ¿sí? Llegando prácticamente al 0 Kelvin, y ya la cosa cambia, ¿está? Entonces ya todo esto que estamos viendo cambia. Entonces, lo trabajemos para los materiales conductores que habitualmente encontramos en la naturaleza. Fíjense que hablamos de cobre, hablamos de aluminio, sí, hablamos de grafito, que son materiales que se encuentran en la naturaleza. No es el caso del grafeno. Bien, ingeniero. Bien, gracias Martín por la acotación. No, por favor. Bien. Entonces, matemáticamente, habíamos definido a la velocidad de corrimiento como mu, que es la movilidad, por la intensidad de campo eléctrico. Pero reemplazamos eso y encontramos de que J va a ser ρ por mu, donde ρ es la densidad de carga, la densidad de carga por unidad de volumen. Si ustedes hacen el análisis dimensional, se van a dar cuenta de que cuadra que Coulomb sobre segundo de Ampere sobre metro cuadrado serían las unidades de J. Ampere sobre metro cuadrado se usa en el sistema internacional. Bien. Ahora, si nosotros reemplazamos la movilidad por lo que escribimos arriba, que era mu por la intensidad de campo eléctrico, vamos a encontrar un producto de dos constantes, ρ por mu. Y ρ por mu es lo que nosotros vamos a llamar la conductividad. Es un concepto que ustedes deben haber visto en la electrotecnia básica, que es la inversa de la resistividad. La conductividad se mide en Siemens sobre metros. Antiguamente el Siemens se llamaba mho, MHO, que era un silogismo de ohm. Ohm escrito al revés. Entonces, en el sistema internacional se usa Siemens. Siemens sobre metro. Que es la conductividad que define cualquier material metálico o de los otros que nosotros conocemos, la inversa de la resistividad. Y llegaríamos a lo que yo recuadro acá, el producto de la conductividad por la intensidad de campo eléctrico nos define el vector densidad de superficie. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar la ley de Ohm en forma puntual o en forma vectorial. Eso que está escrito ahí no es otra cosa que la ley de Ohm que ustedes conocen. A ver, por supuesto, la ley de Ohm la conocemos de la secundaria, lo que hemos hecho algún curso de electricidad. La intensidad de corriente, la diferencia potencial sobre la resistencia. Bueno, eso también es una forma de la ley de Ohm. Vamos a llegar después a demostrar. Hacemos un ejemplo, que está del libro, sacamos.
tenemos una densidad de corriente que vale 15, paréntesis 1 por E a la menos 1000 R, como un vector lo definimos en el sentido A sub Z, o K, que sería para nosotros el vector cartesiano K que define el eje Z, la dirección del eje Z. Por supuesto, como es una densidad de corriente, sería amperes sobre metro cuadrado. Entonces, acá en el bosquejo que yo hice, ven que J, esa era la pregunta que hacía alguien, J sí es perpendicular a la superficie, por lo tanto es paralelo al diferencial, por lo tanto el producto escalar va a ser máximo. J por ds, y vamos a usar coordenadas polares, por eso el diferencial S ponemos R, que es el jacobiano de la transformación que ustedes han visto en análisis 2, R de tita, dr varía, en algún lado lo debo haber dicho o no, bueno, 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3, no está en el ejemplo, pero así es, está en el libro igual, ¿no? Y tita varía de 0 a 2 pi. Bueno, como ustedes ven, harían la distributiva ahí y practican un poco de integrales dobles para rendir en octubre, ahora el final, quedaría la integral de 15R menos 15 por E a la menos 1000 R de R, aplican el método de integración por parte, todo eso daría un resultado de una intensidad de corriente de 0,133 miliamperes. Entonces, vemos cómo a partir de una densidad de corriente conocida, podemos encontrar lo que es la intensidad de corriente que atraviesa el flujo de electrones a través de esa superficie. Bien. Ahora, vamos a poner un ejemplo para ver cómo trabajamos con a partir de la ley de Ohm, llegamos a la ley de Ohm que nosotros conocemos. Imagínense un conductor, el cual tiene una intensidad, está aplicada una diferencia de potencial, B, por lo tanto, ese potencial produce una intensidad de campo eléctrico E, que va a producir también un flujo de carga por unidad de tiempo, lo que define una densidad de corriente J, que en este caso serían paralelos. Bueno, acá en la foto, así está bien, estaba viendo con ustedes. Decimos que J, acá a la derecha, J es igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Acá, de vuelta, debería de haber puesto, aparte del igual, esto es un error, me sorprendo yo también, pero bueno, qué bueno que lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque en esta igualdad de 3 miembros, el primer miembro y el segundo miembro son vectores y el tercero es un escalar. Entonces acá en todo caso podríamos haber puesto una implica o algo así. Entonces sí podremos decir que el módulo de J, como está escrito abajo, ven que ya no tiene la flechita de vector, J sí es la conductividad por la diferencia de potencial sobre la unidad de longitud, la longitud del conductor. Bien, pero por otro lado, J es I sobre A, la corriente sobre la sección. Entonces, mediante un adecuado pasaje de términos, llegamos que el potencial va a ser la longitud sobre la conductividad por la sección, todo eso multiplicado por la corriente. Entonces, P igual a una constante por corriente. Esa constante no es otra cosa que la resistencia. Y observen ustedes que llega la famosa fórmula de la resistencia que ustedes conocen desde la electrotecnia elemental, que es la longitud sobre la conductividad por la sección. Nosotros la vemos, yo digo nosotros la veíamos en la secundaria, no como 1 sobre la conductividad, sino por la resistividad. La famosa fórmula Rho por L sobre S. No sé si les suena. Acá aparece que 1 sobre conductividad, 1 sobre sigma por longitud sobre área. Esta expresión es válida siempre que la sección sea constante. ¿Por qué? Porque si la sección no es constante, no es verdad que J es I sobre A tan directamente. En ese caso, hay que producir la integral para encontrar I. Bien, en ese caso, van a ver que la resistencia sería
tensión sobre corriente, y como tensión, recuerden ustedes, diferencia potencial, era la integral de línea de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de longitud, producto escalar, sobre, y que lo acabamos de definir como la integral de superficie de J por ds, y dado que J es sigma por epsilon, sigma por E, entonces llegaríamos a que la resistencia sería el cociente de dos integrales. Esto es cuando A no es constante. La integral de línea de E de L sobre la integral de superficie de sigma E de S. Sigma saldrá o no de la integral del denominador si es o no constante. Bien. Eso sería también otra forma de encontrar la ley de Ohm. Y acá he hecho un ejemplo para encontrar la resistencia de una sección de un material que tiene la forma como de una porción de pizzas. Es el mejor ejemplo que se me ocurre. También está en el libro. Las longitudes serían, el ángulo sería de 5 grados y sería como una porción de arandela, por decirlo también si le parece mejor. Solamente que de 5 grados. El radio menor es 20 centímetros y el radio mayor 3 metros. Y la altura sería 5 centímetros. Bien. El material es plata, por lo tanto, la conductividad es 6,17 por 10⁷ Siemens sobre metro. Aplicamos la fórmula que hemos encontrado con anterioridad. Y vamos a ver que la resistencia va a ser el cociente de la integral de línea, dado que E y DL son paralelos, entonces un producto escalar donde no el coseno del ángulo es 1, entonces quedaría la constante K sobre sigma por R, dr, y abajo quedaría una integral doble, K sobre R por R de phi de Z. Ese cociente, viendo estas integrales, daría, está en el libro, ¿no, chicos? Así que yo directamente puedo el resultado. 10,1 microohmios. Ahora la pregunta que yo acá al costado lo hice, en el libro no está, así que préstenle atención. Yo digo, ¿qué pasa si a ese pedazo de plata, de conductor, le aplico la fórmula que nos han enseñado, que nosotros conocíamos, ρ por L sobre S? A ver si sirve para sacar la resistencia. Primero, la sección no es uniforme. Entonces podríamos sacar una sección promedio. Ahí yo saco una sección promedio que sería A1 más A2 sobre 2. Si ustedes aplican esa fórmula, van a ver que van a encontrar una resistencia de 6,93 micro ohmios. Hay una diferencia, pero podría ser un valor aceptable llegado el caso si uno no quiere estar trabajando con integral. Bien. No sé si está claro hasta acá, chicos. Cualquier cosa me preguntan. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es definir la continuidad de la corriente. Entonces, miren, vamos a hacer un poquito de ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan de eso? Ya han visto análisis 2, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Bien, entonces, imaginen que tenemos una corriente que la definimos como la integral de superficie de J de S, que es extendida a la sección. Y por otro lado, por lo que nosotros hemos dicho, la corriente también va a ser una variación de carga respecto al tiempo. ¿Por qué ponemos el signo menos? Por el hecho de que se opondría al sentido del campo que la produce. Ahora, por otro lado, es la integral referida sobre todo la densidad de carga por diferencia al volumen. Esa integral que está ahí en ese renglón es una integral triple, porque el diferencial volumen es un diferencial de orden. Entonces, tendríamos por un lado
La derivada respecto al tiempo, derivada parcial, recuerden, análisis 2, derivación bajo el signo integral. Derivada parcial respecto de t, de la integral de ρ respecto de b, como los operadores son pendientes entre sí, las variables, puedo integrar o derivar o integrar. Bien, si ahora todo eso lo divido miembro a miembro sobre delta de B vendría a ser la porción de volumen donde está ocurriendo todo esto, y aplicamos que delta de B tiende a 0, vamos a encontrar en el primer miembro que es la divergencia de la densidad de corriente. Y en el segundo miembro vamos a encontrar que la divergencia de la densidad de corriente es menos la variación de la densidad de carga respecto al tiempo. Y esto es lo que tiene que ver la continuidad de la corriente. Si la carga de la densidad de carga no varía en el tiempo, la divergencia de la densidad de corriente es 0. En el caso de que no sea así, sacamos cota por lo que habíamos visto anteriormente, que era sigma por la intensidad de campo, y recuerden que la intensidad de campo era la densidad de campo sobre la constante de permitividad epsilon, reemplazando todo ahí y considerando que sigma y epsilon son constantes respecto del tiempo, pueden salir fuera de la divergencia y encontraríamos que sigma sobre epsilon por la divergencia de D igual a menos la derivada del ρ respecto del tiempo. Recordando el capítulo 3 o capítulo 2, no me acuerdo bien, donde habíamos definido la densidad de campo D, recuerden que la divergencia de la densidad de campo, que era una de las ecuaciones puntuales de la ley de Maxwell, es igual a la densidad de carga ρ. Y entonces vamos a ver que llegamos a una ecuación diferencial donde la variable ρ aparece como derivada con respecto al tiempo y ella misma. Resolviendo por variables separables, ¿se acuerdan de análisis 2? Vamos a llegar que ρ es una constante por E a la menos sigma sobre epsilon t. Sigma sobre epsilon es la inversa de una constante de tiempo. Es la constante de tiempo de relajación del material. En el caso de la plata, tenemos 1,44 por 10 a la menos 19. Recién habíamos visto un ejemplo donde la conductividad era 6,17 por 10 a la 7 y la constante de permitividad, que la podemos asociar con el vacío, que es 8,88 por 10 a la menos 12, toda unidad del sistema internacional, llegaríamos a una constante de tiempo de 1,44 por 10 a la menos 19. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de carga, flujo, superficie del conductor es 10 al menos 19 segundos. ¿Qué les parece? Prácticamente instantáneo. Bueno, no sé si se han ¿Cómo, perdido. profe? Perdón, no escuché. ¿Cómo? ¿Cómo dijo lo último? Que la constante de tiempo, sigma sobre epsilon, es la constante de tiempo de relajación. El tiempo en que fluirían las cargas hacia la superficie. Le lleva 1,44 por 10 a la menos 19 segundos. Cuando vos tenés material al cual lo estás afectando con una intensidad de campo, de hecho que si hay una densidad de carga, una intensidad de campo eléctrico. Ah, bien, profe, la de cobre, ¿cuánto aproximadamente valdría? A ver, te digo una cosa, la resistividad del cobre es 0,017. ¿Se acuerdan de eso, el ρ del 0,017? Sí, La profe. inversa de eso, pero eso era ohmio milímetro cuadrado sobre metro. No tengo la calculadora a mano porque les comento que estoy en San Pedro, por eso que estoy acá pidiéndole a Martín que me comparta pantallas, etc. Pero te sugiero que hagas así si tienes una calculadora a mano.
La resistividad del cobre es 0,017 ohmio milímetro cuadrado sobre metro. Convertirlo al sistema internacional, es decir, milímetro cuadrado, llevarlo por 10 a la menos para que sean metros cuadrados. De milímetro a metro tenemos 3 lugares, 10 a la menos 6. O sea que tendríamos 0,017, 1,7 por 10 a la menos 8. La inversa de eso hace 1 sobre 1,7 por 10 a la menos 8, o sea, 10 a la 8. 1 sobre 1,7 puede andar más o menos en 0. Y bueno, ahí va a tener el sigma del cobre. Lo dividí en 8,82 por 10 a la menos 12 y va a tener el tiempo de relajación del cobre. No sé si lo está haciendo el cálculo. Bien, profe. Bien, bien. No te has perdido, ¿no? Porque yo la verdad que no tengo Quiero calculadora. comparar los dos valores nomás para sacar conclusión. Muchas gracias, profe. No será 10 a la menos 19, pero debe andar por ahí. Sí. 10 a la menos 16, una cosa así, o 10 a la menos 15. Bueno, eso sería lo que yo había preparado para hoy. No sé, Martín, si quieres hacer un aporte o que después hagan los prácticos. Ahí en el libro. Sí. Ya lo vamos a ir viendo con los prácticos. Estamos también justito con el tiempo, nos queda un minuto de la sesión de Zoom, así que Bueno. creo que está muy bien hasta acá. Bueno, chicos, te agradezco un montón y la verdad es que a ver, voy a tratar de poner cámara para poder verlo. Sí, estos temas de conectividad no afectan tanto a los alumnos como a los profesores. Así que bueno, a su disposición, chicos. Hola, ingeniero Rodríguez, ¿cómo